Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Desesperado tras ser despedido, el cirujano arrojó dinero a la adivina y ella susurró: «Vuelve con la rica, revísala». Él se quedó inmóvil, como si recordara un detalle aterrador de la operación. «Está usted despedido», sonó como un rayo en cielo despejado, pero en el despacho del director del hospital no había truenos, ni relámpagos, ni música dramática, solo el rostro preocupado de Arturo Corona, director de un importante centro médico, y la indiferente frase oficial, pronunciada con la rutina de las grandes clínicas. Pero para Diego Serrano, un cirujano de 30 años, aquellas palabras fueron una sentencia. «Tiene 5 minutos para abandonar el departamento», repitió Arturo en voz baja, como temiendo sus propias palabras. Diego apenas podía sostener la carpeta médica entre sus manos. Acababan de destituirlo y él permanecía de pie, intentando mantener la dignidad. Por dentro, hervía de rabia e impotencia. Indignación, culpa, desesperación, todo se mezclaba en un enorme nudo imposible de desatar. 5 minutos, repitió Arturo, y luego añadió en un tono más humano: «Diego, créeme, no es decisión mía, pero yo también tengo las manos atadas. Lo de ayer, los médicos, el consejo, tú lo entiendes». Diego entendía, pero no quería aceptarlo. La noche anterior ocurrió algo que dio lugar a tantos rumores y malentendidos, que su reputación se desplomó en cuestión de horas. Supuestamente, había entrado ebrio al quirófano y puesto en peligro a una paciente. Pero la verdad era muy distinta. Esa noche, una enfermera lo llamó para que revisara a una paciente en la sala postoperatoria. Se trataba de una rica empresaria, internada por complicaciones. Diego acudió de inmediato. Pero después de su visita comenzaron a aparecer irregularidades en los informes. Se empezó a decir que no siguió el protocolo, incluso que había consumido medicamentos. Los rumores llegaron a la dirección. Lo acusaron de negligencia y fue despedido. Diego intentó defenderse, pero cuando todo el sistema se vuelve en tu contra, es demasiado lo que debes demostrar. Y las pruebas empezaban a desaparecer. Incluso la paciente en cuestión, conocida por su influencia y carácter conflictivo, no lo defendió, aunque él le había salvado la vida con una intervención oportuna. Salió del despacho en silencio, con la carpeta apretada contra el pecho. Sus colegas en el pasillo desviaron la mirada. Algunos intentaron asentir con compasión, pero la mayoría pasó de largo, como si temieran contagiarse de su desgracia. Minutos después, Diego ya estaba en la escalinata del centro médico, sintiendo el vacío crecerle en el alma. Lo había perdido todo, o casi todo. 8 años de estudio, 6 en la universidad, 2 de residencia, más 3 años de especialización, prácticas, formación continua, cursos en el extranjero, guardias nocturnas. Todo eso, de pronto, a la basura. «Maldición», susurró, cubriéndose la cabeza con las manos. Todo se volvía borroso ante sus ojos. Gente caminando, publicidad brillante de farmacéuticas en la pantalla junto a la entrada, el ruido de los autos, nada tenía ya sentido. De pronto, una figura se acercó, una joven de baja estatura con una falda colorida y pulseras llamativas en las muñecas. Se llamaba Sara. Era una gitana joven que solía rondar por el hospital ofreciendo lecturas de cartas, de manos, o de lo que se le ocurriera. Diego la había visto antes, pero nunca le prestó atención. Sin embargo, en su desesperación, cualquier cosa le parecía un clavo ardiendo. «Doctor, ¿le leo la mano?», dijo Sara suavemente, acercándose. «Veo que tiene pena en los ojos. Deme algo y le diré cómo romper esa mala racha». Diego se enfureció. Otra estafadora con su rutina de siempre, pensó. Pero estaba tan desesperado que rebuscó en sus bolsillos, sacó unos billetes y se los tiró casi con desprecio. «Toma. Di lo que quieras». «Me da igual», murmuró, intentando sonar indiferente, aunque sus ojos traicionaban el dolor.
Sara bajó la mirada a los billetes y sonrió, pero no con burla. Era una sonrisa triste. Luego le tomó la mano como si leyera las líneas de su palma y frunció el ceño, pensativa. «Escucha, doctor», susurró alzándose de puntillas para acercarse a su oído, «vuelve con la rica, revísala». Diego frunció el ceño. «Vuelve con la rica», repitió Sara. «Crees que ya todo terminó para ella, pero yo lo veo distinto. Tienes que volver con quien marca tu destino. Tienes que examinarla y entender qué ocurrió en realidad. Tu verdad está ahí». Diego se quedó inmóvil, como si lo hubieran electrocutado. Esas palabras tocaron un nervio vivo. La única rica con la que había tenido un escándalo reciente era esa paciente poderosa. Aquella operación fue el comienzo de su pesadilla. «¿Qué sabes tú de eso?», le preguntó con dureza, soltando su mano. Sara no respondió. Bajó la vista. Quizás realmente adivinó algo en su mirada o tal vez escuchó los rumores. Al fin y al cabo, todo el hospital hablaba de lo ocurrido. La chica solo añadió: «Quizás sea un engaño. Pero si quieres saber la verdad, escucha a tu corazón y ten valor». Luego se marchó, perdiéndose entre la gente. Diego se quedó solo, con la mano aún temblando. «Vuelve con la rica, revísala», esas palabras no dejaban de sonar en su cabeza. Como si acabara de recordar un detalle olvidado de la operación, uno que había intentado borrar. Su razón decía que eran coincidencias, pero su intuición gritaba otra cosa. Recordó cómo esa paciente, Vera Valenzuela, llegó en una emergencia. Dolores abdominales. Era una colecistitis aguda, pero los estudios revelaron otros problemas. La cirugía que él realizó fue complicada y riesgosa. Él la sacó adelante. Luego ella despertó y comenzaron los rumores. Diego cruzó casi corriendo la escalinata del hospital, como desafiando el lugar donde ayer era médico. En los bolsillos solo tenía las llaves del apartamento y unas monedas. Volver con la rica, martilleaba en su mente. ¿Pero cómo? ¿Y para qué? Su seguridad probablemente no lo dejaría entrar. Ella misma parecía haberlo condenado al silencio. Siguió caminando por la calle, con los puños apretados. Cayó en la cuenta, no tenía empleo, ni buenas referencias, ni esperanzas de ingresar pronto a otro hospital. No tenía familia en la ciudad. Sus padres vivían en otro país. No se hablaba con su padre, y su madre no podía ayudarle. Siempre se había enorgullecido de su independencia, pero ahora esa misma independencia lo dejaba sin red. Entró al primer bar que encontró. Había penumbra y ruido. No quería beber, pero su mente necesitaba un respiro. Pidió un zumo y se sentó en una mesa apartada. Pensó en llamar a algún colega, pero todos en el hospital ya se habían distanciado de él. Tal vez llamar a Marina, su exnovia. No, hacía medio año que no se hablaban. Sacó el móvil. Los chats estaban llenos de mensajes sobre su despido, rumores, copias de chismes. En los grupos lo habían eliminado, cegaramente para que no leyera más información interna. Solo un mensaje llamó su atención. «Diego, resiste. Sé que no eres culpable. Lucharé por ti», escribió Senia, una enfermera de su unidad. Ese mensaje le dio algo de calor. Alguien aún lo apoyaba. Pero aunque Senia creyera en él, ¿y ahora qué? La orden de despido ya estaba firmada. Fin. Estaba por responderle cuando vio entrar a Sara, la gitana. ¿Cómo lo había encontrado? ¿O simplemente buscaba más dinero? Ella lo vio, se acercó con paso ágil y se sentó sin pedir permiso. Algunos la miraron mal, pero a ella no le importó. «Perdona que te vuelva a encontrar», dijo en voz baja, bajando la mirada. «Te vi salir corriendo. Yo entré al hospital a ofrecer lecturas y todos hablaban de ti». «¿De mí?». Diego la miró tenso. «Sí, Doc. Unos dicen que tienes la culpa,
otros que no. Pero todos discuten sobre algo raro que pasó en esa operación. Recuerdo a esa señora rica. Vi cuando la trajeron. Dijeron que se llamaba Vera Valenzuela. Diego asintió en silencio, con el alma revuelta. Le incomodaba que una desconocida hablara así, y en un bar, justo después de su despido. Y cuando te vi salir tan desesperado, Sara dudó, buscando las palabras, pensé que debía decirte la verdad. No soy vidente, doctor. Solo escuché cosas, y creo que esa mujer tiene un motivo para mantenerte asustado. Quizás ni siquiera se da cuenta del riesgo. Pero tú debes volver. ¿Volver para suplicarle? Sonrió Diego con amargura. Ella no ocultó su desprecio. Pudo haber salvado mi carrera diciendo la verdad, que esa noche yo estaba sobrio y vine porque la enfermera me llamó. Pero se quedó callada, o incluso confirmó que rompí el protocolo. ¿Y si ella no sabía que sus palabras te destruirían? ¿O si alguien le pagó para que guardara silencio? A alguien le conviene que tú hayas perdido el trabajo. Diego esbozó una sonrisa torcida. Normalmente no creía en teorías conspirativas, pero la manera en que todo se había desarrollado era, de verdad, extraña. Contratos con farmacéuticas, competencia feroz entre médicos. No era raro que en la lucha por un lugar en una clínica de prestigio, algunos recurrieran a métodos sucios. Puede que tengas razón, dijo, algo más relajado. Pero ahora no tengo dinero ni contactos. No puedo simplemente aparecer en casa de Vera y exigirle explicaciones. Tiene seguridad y ella misma no es fácil de tratar. Sara sonrió misteriosamente y murmuró. Los ricos a veces están solos. A veces desean una conexión humana real. Tal vez hasta le gustaría hablar contigo. Solo que todos a su alrededor le hacen creer que eres su enemigo. En ese momento, comenzó a sonar música fuerte en el bar. Sara se inclinó hacia Diego para hacerse oír por encima del ruido. Conozco a personas que podrían decirme dónde vive. Escuché que tiene una gran mansión fuera de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. La llevaron allí cuando la dieron de alta. Dicen que aún no se ha recuperado del todo. Diego se quedó pensativo. Las circunstancias eran extrañas. Si Vera de verdad no estaba completamente recuperada, tal vez algo había salido mal en la operación. Pero ¿por qué no habían llamado a un médico de nuevo? ¿Por qué no lo llamaban a él? Una gran incógnita. ¿Estaría siendo atendida por otro profesional? ¿O era todo parte de alguna intriga? Escucha, Sara, dijo Diego, bajando la voz. No sé qué es lo que buscas. Pero si tienes información sobre Vera, si realmente puedes ayudarme a entender lo que pasó, yo te pagaré, aunque ahora mismo casi no tengo nada. Sara agitó la mano, rechazando la oferta. No quiero dinero, doctor. Esos billetes que me diste me ayudaron, sí, pero vi tu dolor y me dio lástima. No soy tan mala como piensan. Solo intento ganarme la vida como puedo. Y lo tuyo fue casualidad. Me vi envuelta sin querer. Diego la miró con curiosidad. Sus ojos brillaban con una mezcla extraña de determinación y ternura. Quizá, después de todo, no todo en la vida era engaño. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente, añadió ella. Tú descubres la verdad, y si eso te permite limpiar tu nombre, podrías volver a ejercer. Y yo, bueno, tal vez algún día necesite un médico de verdad en quien confiar. Diego asintió con un breve gesto. Sentía que esa chica tenía intuición, valor y un sexto sentido para entender a las personas. Así lo dejaron decidido. Salieron juntos del bar y Sara le contó que algunas personas de su comunidad hacían trabajos ocasionales para clientes ricos, lecturas de cartas, bailes, pequeños espectáculos en mansiones. Así fue como supo dónde podría vivir Vera Valenzuela. Espera, ¿has estado en su casa? Preguntó Diego, sorprendido. Una vez bailé en una fiesta privada en la casa de al lado.
Allí comentaron que Vera vivía justo al lado. A la gente en ese barrio le encanta presumir de sus contactos. Diego se quedó de pie junto a la salida del bar, preguntándose si estaba cometiendo una locura. Estaba aceptando información de una gitana que conocía hacía una hora. No tenía idea de a dónde lo llevaría eso. Pero no tenía alternativa. Por la vía oficial no lograría nada. Sus colegas lo habían abandonado, y las palabras de Sara seguían taladrándole la mente: vuelve con la rica, revísala. De acuerdo, dijo por fin. ¿Qué debo hacer? Ahora no tengo la dirección exacta, respondió Sara. Pero puedo averiguarla entre los míos. Me tomará 1 o 2 días. Te avisaré. ¿Y mientras tanto qué hago?, preguntó Diego con amargura. ¿Quedarme sentado sin hacer nada? Busca a algún viejo amigo. Quédate con él. Sé que ahora mismo no tienes dónde vivir. Él suspiró. El apartamento que alquilaba estaba cerca de la clínica y lo desalojarían en 1 mes. El contrato estaba a nombre del hospital. Y en su cuenta no quedaba mucho. Necesitaba una solución urgente. Está bien, cedió. Tengo un amigo, Alejandro, es abogado. Tal vez pueda quedarme con él un par de días. Perfecto. Después yo te buscaré, dijo ella con una sonrisa cálida, tan sincera que hasta a ella misma la sorprendió. No desaparezcas. Intercambiaron números de teléfono. Sara se fue por su camino. Diego quedó allí parado, aún asimilando todo. Una voz en su cabeza le preguntaba: ¿cómo llegué al punto de buscar ayuda en una adivina callejera? No tenía respuesta. Esa misma noche, llamó a su amigo Alejandro Gómez. Alejandro era unos años mayor. Se conocieron cuando Diego salvó a un familiar suyo en una cirugía urgente. Desde entonces, mantuvieron una amistad cordial. Alejandro tenía buen juicio legal y un carácter afable. ¿Diego? ¿Estás borracho?, preguntó Alejandro al notar su voz quebrada. No, es que me despidieron. ¿Qué?, exclamó Alejandro. ¿Cómo es posible? Si eres uno de los mejores cirujanos de la ciudad. Espera, este no es momento para hablar por teléfono. Ven a casa. 40 minutos después, Diego ya estaba en el apartamento de Alejandro, amplio, moderno. El anfitrión le sirvió té y unos bocadillos. Nada formal, como entre viejos amigos. Cuéntamelo todo desde el principio, dijo Alejandro, cruzando los brazos como en su despacho de abogado. Diego resumió: la operación de Vera Valenzuela, las complicaciones, la llamada nocturna, las acusaciones, el despido. Alejandro lo escuchó con atención, haciendo preguntas puntuales. Suena a una trampa. ¿Tienes documentos? ¿Registros, informes, grabaciones? Diego se encogió de hombros. Todo está en la clínica. Solo tengo algunas copias. Y no completas. Las grabaciones no muestran nada relevante. Solo mi entrada por la noche. Y parezco tambaleante. Pero llevaba más de 24 horas sin dormir. O sea, parece que estabas ebrio. Exacto. Pero no había bebido ni tomado nada. Entonces hay que buscar testigos que puedan confirmar que estaba sobrio. La enfermera Senia me llamó. Me pidió ir. Pero por alguna razón, en la audiencia interna no tomaron en cuenta su testimonio. Alejandro tamborileó los dedos sobre la mesa. Clínica privada. Seguro tienen sus contactos. Esto no es fácil, pero haré lo posible por ayudarte. Gracias, Alejandro, dijo Diego con sincera gratitud. Por cierto, ¿puedo quedarme contigo unos días mientras resuelvo algunas cosas? Por supuesto. Aquí hay espacio de sobra. Prometo que no será mucho tiempo. Intento resolver un asunto. Si sale bien, podré volver a trabajar, ¿o? ¿Qué asunto?, preguntó Alejandro, con sospecha.
Diego dudó. No quería contarle lo de Sara ni lo de volver con la rica, para no parecer ridículo ante un abogado. Así que simplemente dijo: quiero hablar con Valenzuela. Saber qué dice. Pero no sé cómo. ¿Quieres que intente contactarla oficialmente? No, respondió Diego con énfasis. No quiero presionarla. Si aparezco con abogado, se va a cerrar en banda. Alejandro se encogió de hombros. Como quieras, pero ten en cuenta que es muy influyente. Y si vas sin avisar, podrías meterte en problemas. Lo sé, pero no tengo otra opción. Alejandro suspiró y le dio una palmada en el hombro. Bien, quédate esta noche. Mañana pensaremos mejor qué hacer. A la mañana siguiente, Diego se levantó, intentó asearse y se dio cuenta de que ni siquiera tenía ropa adecuada. Estaba acostumbrado al uniforme médico o traje formal. Ahora todo eso parecía fuera de lugar. Abrió su maleta, en la que había metido a toda prisa algunas prendas, un par de camisas, jeans, zapatillas viejas. Escogió lo más limpio y decente. Al mirarse al espejo, vio a un joven agotado, con el cabello alborotado y ojeras profundas. Cuesta creer que hasta hace poco era el orgullo del hospital. Tengo que recomponerme, se dijo, intentando recuperar algo de espíritu. Durante el desayuno, Alejandro le propuso a Diego que hablara con un conocido suyo que trabajaba en una compañía de seguros, para ver si había algún documento relacionado con el caso de Valenzuela. Diego aceptó, sabiendo en el fondo que cualquier información podía ayudar. Acordaron verse al mediodía. Alejandro se fue a atender sus asuntos de abogado y Diego se quedó esperando la llamada de Sara, pero el tiempo pasaba y ella no llamaba. Empezó a preocuparse, pensando que quizás había desaparecido y toda su ayuda no era más que humo. Al mediodía, Diego fue a la oficina de la aseguradora, donde el contacto de Alejandro, Denis, le propuso hablar en el área de fumadores para no llamar la atención. Denis era un hombre alto, de unos 35 años, con mirada penetrante y una capacidad asombrosa para formular ideas con rapidez y precisión. ¿El caso de Valenzuela? Sí, lo recuerdo. Tiene un seguro de salud de clase premium. ¿Qué necesitas saber exactamente? Diego trató de explicar la situación con cuidado, sin entrar en detalles comprometidos sobre su despido. Denis escuchó y asintió con la cabeza. Mira, Valenzuela aseguró su salud por una suma importante. Como tuvo una operación, esperábamos una solicitud de indemnización por parte de la clínica. Parte de eso ya se pagó, porque estuvo hospitalizada varios días. Pero en lo que respecta a las complicaciones. ¿Qué pasó con las complicaciones?, preguntó Diego, tenso. No tenemos un informe final. Es decir, la clínica presentó una solicitud preliminar y comenzamos a procesarla, pero luego todo se quedó en el aire. ¿Por qué? No lo sé. Puede que Valenzuela retirara la solicitud o que la clínica detuviera el trámite, pero al final no se pagó nada por las complicaciones. Es raro. Normalmente el paciente recibe la compensación o si se le considera culpable de algo, se le niega. Pero aquí, silencio total. Diego se frotó el mentón, pensativo. Si Valenzuela tuvo realmente complicaciones, pudo haber solicitado una indemnización. Pero la clínica, alegando culpa del cirujano, quizás no quiso cubrirla con su póliza. O tal vez ella misma detuvo el proceso para no levantar sospechas. Entonces, ¿no hay ningún documento nuevo en la aseguradora?, confirmó Diego. No, solo los de la hospitalización. Ni siquiera sabemos qué análisis se le hicieron después de la operación ni sus resultados. Diego soltó un suspiro. Parecía que por el lado de la aseguradora no había pistas. Agradeció a Denis y se fue con las manos vacías. Ya salía del edificio cuando sonó su teléfono. En la pantalla aparecía un número desconocido. Con la esperanza de que fuera Sara, respondió de inmediato. «Hola». «Soy yo», susurró una voz femenina.
Era la voz de Sara. Ya averigüé dónde vive tu rica. Diego miró alrededor, como temiendo que alguien escuchara. Te escucho. Dime. Urbanización Las Piñas, casa número 17. Está a unos 20 kilómetros de la ciudad. Me dijeron que se mudó allí justo después de salir de la clínica. Entiendo. ¿Estás segura de que es la dirección correcta? Sí. ¿Qué vas a hacer? Diego quedó en silencio un momento. Tenía que decidirse. Supongo que iré. Pero ¿cómo entro a esa urbanización? ¿Tiene seguridad? Sí, hay vigilancia y un sistema de acceso con lista de invitados, pero pregunté a mi primo. Ha ido varias veces a presentaciones allí. Puedes entrar si tienes un pase o si te esperan como parte del personal de servicio. ¿Y si no me esperan? Entonces hay una opción, bordear el acceso principal e intentar entrar por la parte trasera o por el bosque. La valla no es tan alta. Dicen que se puede escalar. Diego cerró los ojos, intentando imaginarse, él, un cirujano de alto nivel hasta ayer, ahora intentando colarse en una mansión como un delincuente. La situación era absurda y aterradora. Sara, dijo con voz serena, ¿puedes venir conmigo? Me da miedo ir solo. ¿No dijiste que no querías que te vieran con una gitana? Respondió ella con una risa triste. No me importa lo que piense la gente. Solo quiero saber la verdad. Sara guardó silencio un momento. Luego respondió. Está bien, doctor. Te ayudaré. Puedo hablar con los guardias de la entrada. A veces tengo conocidos. Hemos trabajado varias veces en ese barrio. Podemos decir que nos invitaron a la casa 17. Y a ver qué pasa. Acordaron encontrarse por la tarde en la terminal de autobuses para ir juntos a la urbanización. Diego colgó, sintiendo cómo se mezclaban en su interior el miedo y la determinación. ¿Por qué hago esto?, se preguntó. La respuesta era simple, para entender por qué su vida se había venido abajo. Y lo más importante, saber si Vera misma estaba en peligro. Volvió al departamento de Alejandro, que aún no había regresado. Empacó algunas cosas en una mochila, se cambió a ropa más cómoda, zapatillas, chaqueta ligera y dejó una nota para su amigo, fui a resolver algo importante. Volveré tarde. No te preocupes por mí. En la terminal, Diego encontró a Sara sentada en una banca con un pequeño bulto. Llevaba la misma falda colorida y pulseras, pero ahora se había puesto un suéter oscuro para no llamar tanto la atención. ¿Vamos?, preguntó él al acercarse. Vamos, asintió ella. Hay un autobús que nos deja cerca de Las Piñas. Luego, caminamos o, con suerte, conseguimos un aventón. Por primera vez, Diego sintió que la vida lo arrastraba hacia aventuras desconocidas y ya no podía detenerse. Subieron al autobús. En el camino, Sara comenzó a contarle más sobre ella. Soy de Andalucía. Mi familia se movía entre ciudades. Nací en el camino. Mi mamá perdió a su madre muy joven. Y mi padre se ganaba la vida con las cartas, con robos. Nada bueno. Pero yo quería algo distinto. Fui a la escuela, aprendí a leer, escribir, pero no la terminé. Mi familia siguió viajando. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Diego, observando sus delicadas facciones. 23. Lo sé, parezco más joven. ¿Y no vives solo de la adivinación? No, a veces bailo en bodas, otras ayudo a organizar eventos. Vivo como puedo. Él asintió, intentando comprender su vida. Le parecía frágil, pero también fuerte de una forma muy especial. ¿Tienes familia?, le preguntó ella, de pronto. Me crió mi madre. Mi padre se fue cuando yo tenía 10 años. No estamos peleados, solo que no hablamos desde hace mucho. Mi madre se mudó a otra ciudad. La visito de vez en cuando,
pero ahora ni siquiera sé cómo contarle que me despidieron. Sara sintió con comprensión. Es duro cuando no hay un hombro donde apoyarse. Pero yo creo que todo saldrá bien. Su conversación fue interrumpida por un frenazo brusco del autobús en la siguiente parada. La gente empezó a murmurar y el conductor gritó algo sobre un atasco adelante. Diego y Sara decidieron bajarse. El cielo estaba despejado y parecía mejor caminar los últimos kilómetros que seguir en el aire viciado del vehículo. Caminaron por la franja boscosa, guiándose con el GPS del teléfono. El camino era polvoriento, los autos pasaban a gran velocidad. Media hora después, llegaron al desvío hacia Las Piñas. Un cartel lo anunciaba y detrás comenzaba una carretera asfaltada que conducía a una garita. El sol empezaba a ocultarse, pero aún había luz. 2 guardias uniformados custodiaban la entrada. Tras la barrera se veían senderos pulcros, césped bien cuidado y grandes casas al fondo. Sara se alejó un poco y sacó su teléfono para hacer una llamada. Diego esperó a cierta distancia, los nervios al límite. Minutos después, ella volvió. Mi contacto no está de turno. Los guardias de ahora no me conocen. Podríamos intentar decir que fuimos invitados a la casa 17 para un espectáculo, pero seguro tienen una lista. Entonces no nos dejarán pasar, murmuró Diego, encogiéndose de hombros. Tendremos que ir por el bosque. Sí. Sé dónde la valla es más baja. Caminaron bordeando el perímetro de la urbanización. La valla era alta, pero después de un rato encontraron una zona donde la pendiente del terreno subía casi hasta el borde superior. Probablemente no calcularon bien el desnivel al construir. Ahí sería más fácil escalar. Con cuidado, advirtió Sara mientras intentaba trepar por la pendiente. Diego le dio la mano, luego se impulsó él mismo sujetándose de una rama. Tras unos minutos de maniobras, lograron pasar al otro lado de la valla, quedando dentro del complejo residencial. Frente a ellos se extendía un sendero estrecho, rodeado de pinos y arbustos bien cuidados. A lo lejos se distinguían las siluetas de grandes casas. Esto parece una película de Hollywood, murmuró Diego, tratando de mantenerse fuera de vista. Avanzaron por el borde de una propiedad que, según las placas en las rejas, pertenecía a una familia de apellido Lobos y accedieron al camino interno del vecindario. Raras veces pasaban autos y de vez en cuando alguna persona paseaba a su perro. Pero ya caía el anochecer y nadie parecía prestarles atención, probablemente los tomaban por jardineros o personal de mantenimiento. Mira, susurró Sara señalando un poste. Ahí están los números de las parcelas. Buscamos la 17. Caminaron por la calle leyendo las placas, 10, 11, 12. Luego giraron por otra calle, 15, 16 y finalmente 17. Tras una alta verja se alzaba una casa de estilo clásico, con columnas, una larga entrada, faroles a los lados. Bueno, murmuró Diego, tragando saliva con nerviosismo. Es momento de actuar. Se acercaron. La puerta tenía un intercomunicador y una cámara de vigilancia encima. Desde el camino interior se veía un césped perfectamente recortado y un todoterreno negro estacionado. La casa parecía tranquila, solo algunas ventanas estaban iluminadas, al igual que los faroles de la entrada. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego. Toco el intercomunicador y digo, hola, soy el cirujano despedido, ¿puedo ver a la señora Valenzuela? Suena ridículo. Sara frunció el ceño, pensativa, y luego sugirió en voz baja. Tal vez deberíamos rodear primero. Quizá haya una entrada de servicio o algo por el estilo. Bordearon la casa con cuidado, procurando no hacer ruido. Al llegar al jardín trasero, vieron una pequeña puerta lateral junto a un contenedor de basura y un sendero de servicio. Estaba cerrada, pero el candado no parecía muy complicado. Se necesita una llave o algo parecido a una ganzúa, comentó Diego. Déjamelo a mí, dijo Sara con una sonrisa pícara.
Sacó de su bolso un pequeño juego de ganzúas, dejando a Diego boquiabierto. ¿Eres ladrona?, susurró asustado. Relájate, es una larga historia. Sé abrir cerraduras simples. Un par de minutos después, el candado hizo clic. La puerta cedió. Diego contuvo un subidón de adrenalina. Dios, ¿en qué me he metido?, pensó, pero ya era tarde para echarse atrás. Se deslizaron hacia el jardín. Estaba oscuro, los árboles formaban un dosel espeso. Se oía el murmullo de una pequeña fuente. Mira, hay una luz encendida, susurró Sara, señalando el ala derecha de la casa. Diego se acercó con cautela a la ventana. Estaba cerrada, pero a través de una cortina fina pudo ver el interior de una lujosa sala de estar. No había nadie, solo una lámpara encendida. Al lado se intuía otra puerta, quizás de un dormitorio o estudio. No hay nadie, susurró. Sigamos. Dieron la vuelta a una esquina y vieron una puerta de vidrio que daba a la sala. Los cristales eran translúcidos. Se distinguían el sofá, la televisión, una chimenea. La luz era tenue. En el sofá yacía una mujer. Todo estaba en silencio. ¿Es ella?, preguntó Sara en voz muy baja. Diego entornó los ojos. La luz era suave, pero sí, la figura se parecía mucho a Vera Valenzuela, cabello castaño, rostro delgado. Estaba envuelta en una manta, los ojos cerrados. Parece que sí, confirmó Diego. Sara le tiró de la manga. Mira, la puerta parece no tener seguro interior. Solo veo un pasador, asintió Diego. Presionó con cuidado la manija. La puerta se movió un poco. Desde dentro se oía un leve murmullo, quizás el televisor encendido en volumen bajo. Diego empujó la puerta con cautela. Las piernas le temblaban de tensión, el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que temía que se oyera en toda la casa. ¿Quién está ahí?, resonó de pronto una voz masculina y grave desde el pasillo. Sara y Diego se quedaron inmóviles. Estaban justo en el umbral de la sala y en la penumbra era difícil distinguir sus rostros. Un hombre corpulento, de cabello corto, apareció desde una esquina. Llevaba camiseta y pantalones. Parecía un guardia de seguridad o guardaespaldas. Sostenía algo en la mano. Tal vez un teléfono, tal vez un arma. ¿Quiénes son ustedes?, repitió, acercándose. Sara reaccionó al instante, asumiendo un papel. Tranquilo, buen hombre. Solo somos artistas. Nos invitaron para una fiesta de cumpleaños, dijo con una sonrisa confiada. ¿Qué cumpleaños? El guardia frunció el ceño, aún sin ver el rostro de Diego. Hoy no hay celebraciones. Salgan a la luz. Salieron del semicírculo de sombras. El guardia, al verlos, frunció aún más el ceño. Se oyeron pasos desde el fondo, y una mujer de unos 40 años, con traje formal, apareció por una puerta lateral. Tal vez la ama de llaves o la administradora del hogar. ¿Qué ocurre?, preguntó. ¿Quiénes son estas personas? En ese momento, Vera, que seguía en el sofá, se movió y se incorporó sobre un codo. ¿Qué es ese ruido? Salvador, ¿qué pasa? Intrusión. Personas desconocidas en la casa, respondió el guardia con tono tenso, pero algo desconcertado. Al oír eso, Vera giró la cabeza hacia la puerta. La luz de la lámpara iluminó el rostro de Diego. Ella entrecerró los ojos para enfocar y luego los abrió sorprendida. ¿Diego? ¿Qué haces aquí?, su voz transmitía desconcierto y confusión. El guardia miró a Vera y luego a Diego, sorprendido. ¿Lo conoce, señora? Vera asintió lentamente, aún sin dar crédito a lo que veía. Sí, lo conozco. Es mi médico, bueno, lo fue. Pero, ¿por qué estás aquí? Diego sintió que se le secaba la boca.
No esperaba que lo reconociera tan rápido, ni que la situación se tornara tan absurda, rodeado de un guardia y una administradora. Vera, necesito hablar contigo, dijo con firmeza, intentando sonar seguro. Es sobre tu operación, sobre tu estado de salud. La mujer frunció el ceño como si sintiera dolor y bajó la mirada. El guardia seguía tenso, esperando órdenes, listo para echarlos a ambos. Pero Vera, al parecer, aún sentía algo de confianza o curiosidad. Salvador, dijo ella al guardia. Déjanos unos minutos. Ellos se quedan. Pero señora. Lo dije. Y verifica si el perímetro está seguro. Salvador se retiró a regañadientes, sin quitarle los ojos a Diego. La ama de llaves, con mirada dura, también los miró brevemente antes de marcharse. En la sala se hizo un silencio tenso. ¿Puedes explicarme por qué entras en mi casa como un ladrón?, preguntó Vera con tono más severo. Diego miró brevemente a Sara. Ella dio un paso hacia un lado, dándole espacio para hablar. Entienda, me despidieron, comenzó Diego, intentando mantener la compostura, y uno de los motivos fueron los rumores de que manejé mal su operación. Vine porque necesito saber la verdad sobre lo que le ocurrió y... repitió Vera, negando con la cabeza. Lamento que te hayan despedido, pero no entiendo cómo puedo ayudarte. Usted podría confirmar que yo estaba sobrio cuando acudí a la clínica esa noche, que no cometí ningún error. La mujer apretó los labios un instante, su mirada se suavizó, aunque era evidente que estaba alterada. Diego, yo misma no sé qué ocurrió exactamente aquella noche. Sí, viniste a verme, y por la mañana me dijeron que podía haber complicaciones. Luego vinieron algunas personas de la dirección, me hicieron preguntas. Yo estaba bajo sedantes, apenas entendía lo que pasaba. ¿Entonces usted no declaró que yo estaba bajo los efectos del alcohol? No, respondió con firmeza. No dije nada parecido. Al contrario, cuando vinieron los abogados, les dije que no recordaba tu aspecto ni en qué estado estabas. Después me hicieron firmar unos documentos. Pensé que eran formularios rutinarios. ¿Y si decían otra cosa? Diego se tensó. ¿Entonces firmó algo que podría haberme perjudicado? No lo sé. Eran papeles llenos de jerga legal. En ese momento no podía concentrarme. Los médicos me dijeron que solo necesitaban mi firma para el informe. Diego suspiró profundamente. Parecía que la clínica había aprovechado su estado para cubrirse. ¿Y cómo se siente ahora?, cambió de tema, notando que Vera se veía pálida y agotada. Vera se frotó las sienes con gesto cansado. No muy bien. Tengo unos dolores raros en la zona de la cicatriz. El médico que vino tras el alta dijo que era una neuralgia postoperatoria. Pero no se me pasa. ¿Tuvo fiebre? ¿Le dieron antibióticos? Sí, me inyectaron durante unos días, luego dejaron de hacerlo, pero el dolor y una especie de debilidad siguen. A veces me mareo. Diego frunció el ceño. Su instinto profesional se activó. Necesita un buen examen. Tal vez una ecografía, análisis de sangre. Me recomendaron ingresar en otra clínica. Pero tengo miedo de que se convierta en otro escándalo. Además, tengo negocios, compromisos. Él negó con la cabeza. La terquedad puede costarle la vida, Vera. Si hay complicaciones y no se tratan, puede ser grave. Ella bajó la mirada por un momento, y Diego notó cómo le temblaban los hombros. Quizá de verdad tenía miedo, pero el orgullo le impedía admitirlo en voz alta. ¿Quieres examinarme?, preguntó de pronto, con una sonrisa algo irónica. Sí, respondió él con seriedad, si me lo permite. Vera se levantó del sofá tambaleándose. Diego la sostuvo por el brazo de inmediato y notó cuán débil estaba. Sara, con delicadeza, se mantuvo a un lado, comprendiendo que se trataba de un momento profesional.
Pasaron a una habitación contigua, que parecía un despacho. Había un sofá y un pequeño botiquín con medicamentos básicos. La ama de llaves apareció en la puerta con gesto molesto, pero Vera le hizo un gesto para que se retirara. Ella obedeció, lanzando a Diego una mirada desconfiada. El guardia intentó entrar también, pero Vera le ordenó quedarse fuera. No tengo el equipo adecuado, dijo Diego, inspeccionando la sala, pero al menos puedo hacerle una revisión básica. Vera sintió con cansancio y se bajó la cremallera de su sudadera. Debajo llevaba ropa de estar por casa. Se recostó en el sofá, tratando de no quejarse del dolor. Diego se sentó a su lado, recordando todos los métodos aprendidos en la facultad y durante su práctica, esta vez sin guantes estériles ni su instrumental habitual. Palpando con cuidado la zona de la incisión, notó calor localizado, señal de posible inflamación. Vera se estremecía al tacto. ¿Le duele? Sí, susurró ella. ¿Cuántos días han pasado desde la operación? Preguntó, sin dejar de examinar. Un poco más de una semana. Normalmente, en este punto, ya debería sentirse mejor. Si el dolor persiste, hay fiebre localizada y debilidad general, es urgente hacer análisis y una ecografía. Ella se mordió el labio. Diego la miró a los ojos, y vio en ellos desesperación. Parecía que no confiaba del todo en él, pero comprendía que era de los pocos que realmente se preocupaban por ella. De acuerdo, dijo Vera al fin. Supongamos que acepto hacerme esas pruebas, ¿cómo lo haré? Todos creen que soy tu víctima. Nadie entenderá por qué te dejé entrar otra vez. No me importa, respondió Diego con dureza. Lo importante es su salud. Puedo llevarla ahora mismo a un laboratorio privado que abre 24 horas. Pero entonces todos sabrán que estamos juntos. ¿De verdad quiere eso? Vera bajó la mirada, pensativa. Dudaba. Su reputación era muy importante para ella. Pero también sabía que, si no hacía algo, su salud podía empeorar. Está bien, dijo finalmente, alzando el mentón con su habitual altivez, aunque en sus ojos había desconcierto. Me pondré un abrigo, diré que salgo por asuntos personales. A la seguridad le diré que regreso mañana y tú me llevarás a ese laboratorio. Perfecto. Cuanto antes, mejor, respondió Diego, sabiendo que el tiempo podía jugar en su contra. Volvieron al salón. Sara esperaba allí, cabizbaja, mientras el guardia le decía algo en voz baja, con tono amenazante. Al ver a Vera, guardó silencio. Salvador, dijo Vera con firmeza. Me iré con el doctor Serrano a hacerme unos exámenes. Tú te quedas a cargo. No hagas preguntas. Es mi decisión. Señora, no es seguro, replicó Salvador, fulminando a Diego con la mirada. No es negociable, cortó Vera. Salvador calló, aunque claramente disgustado. La ama de llaves salió también de la cocina al oír voces, pero no se atrevió a intervenir. Al parecer, le tenía respeto a Vera. Voy a llevarme el coche, añadió Vera, y se volvió hacia Sara. ¿Y tú quién eres? La chica sonrió levemente, haciendo una pequeña reverencia. Solo soy asistente del doctor. Sabía que quería verla. Vera la observó de arriba abajo con una mirada crítica y dijo con desdén. Está bien. Vendrás con nosotros, no quiero dejarte sola aquí. Pero ten cuidado, no quiero más escándalos. Sara no respondió, solo desvió la mirada para evitar discutir. Diego sentía que la situación se volvía cada vez más delicada y debía actuar con la máxima prudencia. Entonces, nos preparamos, ordenó él, asumiendo su rol de médico preocupado por su paciente. Vera se cambió de ropa, se puso un abrigo con capucha para pasar desapercibida. Todos, Diego, Sara y Vera, subieron al todoterreno negro que estaba frente a la casa. Antes de irse, Vera le dijo brevemente a Salvador. Quédate tranquilo. Estoy localizable si pasa algo.
El guardia asintió, pero en sus ojos había desconfianza y una hostilidad apenas contenida hacia Diego. ¿Sabes el camino?, preguntó Diego, mirando a Vera. Sí, respondió ella, sentándose al volante. La clínica está en el centro. Tengo un conocido allí, es administrador. Perfecto, dijo Diego, tomando el asiento del copiloto. Sara se acomodó en el asiento trasero. Encendieron el motor y salieron del terreno. Al pasar por la garita, el guardia de la entrada levantó las cejas al ver los rostros desconocidos en el coche, pero al reconocer a Vera al volante, levantó la barrera sin hacer preguntas. Ya era de noche cerrada cuando tomaron la carretera. Solo los faros iluminaban el camino. Vera conducía con rapidez, pero con precisión. Diego la observaba de perfil, recordando que no hacía mucho ella estaba en una camilla, y ahora manejaba con sus dedos pálidos apretando el volante. ¿No te mareas?, preguntó, preocupado. Un poco, admitió. Pero necesito conducir yo. Así dejo de pensar en el dolor. Diego sabía que era arriesgado, pero ya era tarde para discutir. Se giró hacia Sara, que iba sentada atrás, pegada al asiento. La chica lucía tensa, de vez en cuando miraba por la ventana las luces que pasaban. «¿Ya viste cómo viven los ricos?», dijo Diego en tono medio en broma, intentando aliviar un poco el ambiente. «Sí, la casa es bonita», respondió Sara en voz baja, «pero el ambiente ahí dentro es frío». «Sí», asintió Diego brevemente. En casa de Vera, de hecho, había sentido una frialdad distante, como si no existiera ni calor ni alegría. Llegaron a la clínica, se estacionaron. Vera bajó del coche tambaleándose un poco, pero trató de mantener la dignidad. Sara la ayudó a cerrar la puerta del auto, Diego le ofreció la mano. ¿Quieres que pida una silla de ruedas?, le propuso. No, replicó Vera con obstinación. Yo sola. En la recepción nos recibió una joven administradora llamada Elena, que al parecer conocía a Vera desde hacía tiempo. «Oh, señora Valenzuela, buenas noches», dijo con una sonrisa. ¿Es algo urgente?, Vera asintió y señaló a Diego. Él es el doctor Serrano. Se encargará de revisarme. Prepara todo lo necesario para análisis de sangre y una ecografía abdominal, por favor. Elena miró a Diego rápidamente, como tratando de entender quién era, ya que normalmente a Vera la atendían otros médicos. Pero su tono seguía siendo respetuoso, tratándola como a una clienta VIP. Por supuesto. Hay salas libres. Lo organizo enseguida. Fueron conducidos a una pequeña sala con camilla, aparato de ecografía y armarios médicos. Vera se quitó el abrigo, se recostó, soltando un suspiro de dolor. Diego pidió a Elena gel para ecografía y guantes desechables. Por suerte, todo estaba disponible. Sara se quedó en el pasillo para no interferir. Cuando Diego comenzó el examen, Vera apretó los labios, conteniendo el dolor. En la pantalla del ecógrafo, Diego examinaba la estructura de los tejidos, buscando signos de inflamación, acumulaciones de líquido, irregularidades. Como cirujano experimentado podía interpretar varios indicios. La imagen no era buena. Había líquido alrededor del conducto biliar, una cavidad posiblemente de carácter purulento. Como temía, parece un absceso en la zona postoperatoria, murmuró Diego. Hay que hacer análisis de sangre, pero probablemente necesitaremos drenarlo. Vera lo miró horrorizada. ¿Otra operación? Un procedimiento mínimamente invasivo. Seguramente colocaremos un drenaje guiado por ecografía, pero debe hacerse con urgencia. Si el pus se extiende, puede haber complicaciones graves. No puedo internarme ahora, yo. Vera, la interrumpió Diego con firmeza. Tiene que hacerlo. Su estado puede empeorar muy rápido. Entiéndalo. Esto no es un juego. Ella cerró los ojos con fuerza, como si luchara internamente. Luego, con voz cansada, dijo.
Está bien, pero no en mi hospital, que está controlado por mis competidores. Conozco algunos sitios donde pueden hacerlo bien y con discreción. Podemos gestionarlo de forma privada. De acuerdo, asintió ella. Confiaré en ti. En ese momento, Diego sintió que algo había cambiado entre ellos. Antes eran médico y paciente influyente, ahora parecían dos personas expulsadas del sistema, buscando salvarse. Haremos el análisis de sangre, definiremos el procedimiento exacto, dijo Diego, pero debemos actuar ya. Vera asintió y pidió a Elena que le extrajera sangre para los análisis. Luego preguntó a Diego: ¿podemos hacer el drenaje aquí, en esta clínica? Tal vez, si hay equipo adecuado y una sala estéril. Pero creo que lo mejor es hacerlo en una sala especializada. Puedo contactar a un colega de una clínica privada. No le teme a los escándalos. Vera suspiró hondo. Haz lo que creas necesario. En ese momento entró Elena con una jeringa y el material para la extracción de sangre. Diego le hizo una señal indicando que todo estaba bien. Cuando terminó y Elena se retiró, Diego ayudó cuidadosamente a Vera a levantarse y le puso el abrigo sobre los hombros. ¿Y ahora qué?, preguntó ella en voz baja. Vamos al coche y lo hablamos, propuso él. Hay que planear cómo procederemos. Salieron al pasillo, donde se toparon con Sara. Estaba inquieta, pero al ver que Vera estaba de pie y más o menos estable, se tranquilizó un poco. Bajaron al vestíbulo. Allí, Vera se detuvo frente a la administradora. Elena, llámame cuando estén listos los resultados. Vendré o enviaré a alguien. Digamos, mañana al mediodía. Sí, claro, respondió Elena. Los tres salieron a la calle. La noche era fresca y ventosa. Vera se estremeció. Diego le propuso: podríamos quedarnos en el apartamento de mi amigo por ahora. Es tranquilo y puedo seguir su estado de cerca. Vera lo miró con escepticismo. ¿Qué? ¿Quedarme en casa de tu amigo? Sería solo por esta noche. Mañana, con los resultados, decidiremos dónde hacer el procedimiento. Ella dudaba, pero de pronto comenzó a toser y se llevó la mano al abdomen, encogiéndose de dolor. Viendo esto, Sara dijo en voz baja: le conviene no volver esta noche sola a esa casa enorme sin un médico cerca. Vera entendía que la gitana tenía razón, aunque su rostro mostraba disgusto por su participación en la conversación. Está bien, vamos, dijo finalmente. Pero no le digas a nadie dónde estoy. No quiero periodistas ni rivales tocando a mi puerta. Lo prometo, asintió Diego. Subieron al coche. Vera volvió a sentarse al volante, aunque Diego estaba preocupado de que pudiera sentirse peor durante el trayecto. Pero ella era terca. Casi no hablaron durante el camino, salvo cuando Vera preguntó un par de veces cuánto faltaba. Al llegar a casa de Alejandro, ya pasada la medianoche, Diego le pidió que se aparcara a cierta distancia para no llamar la atención. Déjame entrar primero, dijo, sabiendo que debía al menos avisar a su amigo de la llegada. Alejandro abrió la puerta al ver a Diego, dispuesto a quejarse: ¿dónde te habías metido? Me tenías preocupado, pero entonces vio quién venía detrás: una mujer elegantemente vestida, claramente enferma, y una joven gitana con ropa colorida. La escena era surrealista. Diego, ¿qué es este circo?, soltó. Alejandro, por favor, cálmate, suplicó Diego. Ella es Vera, la paciente, y esta es Sara, una amiga. Vera necesita ayuda urgente. Tiene complicaciones. ¿Podemos pasar la noche aquí? Alejandro abrió la boca, impactado por lo que veía. Pero al notar lo débil que estaba Vera, solo suspiró. Entren, pero en silencio, que el vecino tiene un niño pequeño. Los tres entraron en el espacioso salón. Vera se dejó caer en el sofá, respirando con dificultad. Alejandro la miraba, luego a Diego. Explícame qué está pasando.
Diego le resumió que había encontrado un absceso y que necesitaban hacer un drenaje. Alejandro asintió, aún tratando de procesar lo extraordinario de la situación. Me preocupa que le suba la fiebre por la noche, añadió Diego. Necesita reposo y cuidados. Está bien, asintió Alejandro. Tengo una segunda habitación. Que pasen la noche allí. Sara puede dormir en el sofá del salón. Y tú, Diego, ya tienes tu cuarto. ¿Contentos todos? Se distribuyeron en silencio. Diego volvió a revisar a Vera. Le dio un analgésico de su botiquín y le pidió que guardara reposo absoluto. Gracias, susurró ella cuando él ya se disponía a salir del dormitorio. Sé que todo esto es una locura, pero yo... No diga nada, la interrumpió Diego. Descanse. Mañana decidiremos qué hacer. En el pasillo, Diego se cruzó con Sara, que llevaba un vaso de agua. Al mirarlo, le preguntó: ¿Todo bien? Por ahora sí, pero estoy muy preocupado por ella. Si el absceso revienta. Sara se asustó. No dejaremos que pase, ¿verdad? Diego suspiró. Eso espero. Mañana lo sabremos. Se despidieron por la noche. Sara se tumbó en el sofá y Diego fue a su cuarto, donde apenas logró llegar a la cama. Su mente daba vueltas. ¿Qué estoy haciendo? Es una locura. Pero quizás esto salve su vida y mi reputación. Un par de horas después, Diego se despertó por unos golpes en la puerta. Detrás estaba Vera, pálida, con el rostro alterado. Me siento mal, susurró, llevándose una mano al abdomen. A la luz de la lámpara de noche, Diego vio que sudaba copiosamente. Gotas de sudor perlaban su frente. Se levantó de inmediato, le dio un antipirético, le tomó el pulso, demasiado acelerado. Tenía más de 40 grados de fiebre. Maldición, murmuró. Tenemos que ir a la clínica, o si no. No quiero ir al hospital, protestó ella, pero se notaba que tenía miedo y ya no podía sostenerse de pie. Diego fue categórico. No tenemos opción. Si no drenamos de inmediato, las consecuencias pueden ser fatales. Ella cerró los ojos, intentando resistir el dolor. Alejandro, al oír el ruido, salió al pasillo medio dormido, con el teléfono en la mano. Sara también apareció, con el rostro lleno de preocupación. ¿Qué hacemos?, preguntó Alejandro. Hay que encontrar un quirófano disponible ya, dijo Diego, o la perderemos. Recordó una pequeña clínica privada donde trabajaba su amigo, el cirujano David Barrera. Allí a veces atendían urgencias sin burocracia. Tal vez David sería lo bastante valiente como para recibirlos y actuar. Llama a Barreda, ordenó a Alejandro. Dile que la paciente está en estado crítico. Que necesitamos quirófano urgente. Mientras Alejandro marcaba, Diego ayudaba a Vera a vestirse como podía. Ella apenas se mantenía consciente del dolor y la fiebre. Sara trajo una compresa fría y la colocó en su frente. Resiste, Vera, decía Diego, intentando que su voz sonara firme. Todo va a salir bien. Vas a estar bien. No me dejes, gemía ella en un delirio febril. No te dejaré. Unos minutos después, Alejandro volvió. David dice que el quirófano está listo. No hará preguntas. En cuanto lleguemos, la lleva a la mesa. Perfecto, dijo Diego aliviado. Ayúdenme a llevarla al coche. Bajaron como pudieron. Algún vecino se asomó al pasillo, pero al ver la situación, no dijo nada. Metieron a Vera en el asiento trasero. Diego se sentó junto a ella, sosteniéndola para que no se desplomara. Alejandro tomó el volante. Sara se sentó delante. A fondo, Alejandro, ordenó Diego, mirando de reojo a Vera, que gemía débilmente. El coche salió disparado. Comenzó la carrera por salvar la vida de Vera y, quizás, la reputación de Diego. La noche era oscura,
las calles estaban desiertas. Alejandro iba más rápido de lo permitido, pero con cuidado de no ser captado por cámaras. Diego revisaba el pulso de Vera cada tanto. Seguía acelerado. Lo importante es que no haya sepsis, murmuró Diego, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra. 20 minutos después llegaron a la clínica privada. David ya los esperaba en la puerta, con bata quirúrgica. Un par de enfermeras curtidas por los turnos nocturnos empujaban una camilla. ¿Qué tiene la paciente?, preguntó David, tomando a Vera de los brazos de Diego. Operación reciente. Sospechamos de un absceso abdominal. Fiebre alta. Necesita limpieza y drenaje urgente, respondió Diego rápidamente. Entendido. Vamos al quirófano. ¿Me ayudas, Diego? Por supuesto, asintió Diego, quitándose la chaqueta y quedándose en camisa. Sara y Alejandro se quedaron en recepción. Diego y David llevaron a Vera a quirófano. El ambiente quirúrgico era el de siempre, luces fuertes, brillo metálico, olor a antiséptico. Coloca el torniquete, ordenó Barreda a la enfermera. Preparen la anestesia. ¿Anestesia local o general?, preguntó ella. General, respondió Diego. Está demasiado débil. Necesitamos trabajar a fondo y con rapidez. Mientras el anestesista colocaba la mascarilla, Vera ya casi no reaccionaba. Diego, con bata estéril, preparó los drenajes, desinfectó el abdomen. David observaba atento. Indícame con el ecógrafo dónde está el absceso, pidió. Diego señaló el área, guiado por sus observaciones anteriores. Hicieron una incisión pequeña y alcanzaron la cavidad infectada. Un líquido amarillento comenzó a salir. Diego reconoció el olor característico. Usaron el aspirador para extraer el pus. Cuidado, advirtió Barreda. No dañes estructuras cercanas. Diego trabajaba en modo automático, enfocado, con precisión. El corazón le golpeaba en las sienes, pero sus manos se mantenían firmes, no había margen para errores. Cuando extrajeron la mayor parte del pus, colocó cuidadosamente el drenaje y lo fijó. Hay que irrigar, dijo David, pasándole el antiséptico. Diego lavó la zona, comprobó el drenaje y concluyó la intervención. Vera seguía dormida bajo el efecto del anestésico, con el suero colocado. Ahora lo crucial es evitar complicaciones, dijo Barreda, quitándose los guantes. Antibióticos y vigilancia constante. Me quedaré con ella, dijo Diego. No tengo permiso oficial para trabajar aquí, pero no me importa. Lo entiendo. Quédate, pero mantente discreto. He dicho al personal que es una paciente VIP y tú el médico consultor principal. A los demás les da igual. Gracias, David, dijo Diego, sinceramente agradecido. De nada. Ojalá todo salga bien. Llevaron a Vera a cuidados intensivos. Diego se sentó junto a su cama, le tomó la mano. Estaba pálida, pero su respiración era más tranquila y la fiebre comenzaba a bajar. A través del cristal aparecieron Alejandro y Sara, preguntando con la mirada si podían entrar. Diego asintió, indicando que todo estaba bajo control. Entraron en silencio, observando el rostro agotado de Vera. ¿Va a vivir?, preguntó Sara, inquieta. Creo que sí, asintió Diego, si la infección no se ha extendido. Alejandro suspiró aliviado y miró a Diego con orgullo. Eres un crack. Un verdadero héroe. Solo hago mi trabajo, respondió Diego con humildad. Decidieron quedarse en la clínica hasta la mañana para vigilar el estado de Vera. Sara se acomodó en una pequeña butaca en el pasillo. Alejandro salía de vez en cuando a hablar por teléfono, al parecer con clientes. Diego revisaba los signos vitales de Vera cada media hora: presión, pulso, temperatura. Ella dormía bajo los efectos de la anestesia, los sueros se infiltraban lentamente en su vena, saturando el cuerpo con líquidos y antibióticos.
Al amanecer, el estado de la paciente se estabilizó, la fiebre cedió y el pulso se normalizó. Diego por fin pudo respirar tranquilo y salir a la calle para tomar aire fresco y, de paso, llamar a su contacto en el laboratorio para saber si ya estaba listo el análisis de sangre. Le informaron que el resultado no era bueno, confirmaba una inflamación grave, pero ahora que se había drenado el absceso, el proceso debía empezar a mejorar. «Eres un verdadero cirujano, Diego», dijo Sara, que salió con él para compartirle una taza de café. «Y pensar que ayer te vi tan desesperado, parado frente al hospital, recién despedido». Diego esbozó una sonrisa torcida. La vida es impredecible. Ayer estaba desempleado y maldito por todos. Y hoy he salvado una vida, como antes. Tal vez esta sea mi oportunidad de recuperar mi nombre. «Lo recuperarás», afirmó ella con seguridad, «y yo te ayudaré». Él asintió con gratitud. Toda esta experiencia los había acercado, pese a lo diferentes que eran sus mundos. Cuando Vera despertó cerca del mediodía, Diego ya estaba junto a ella. Abrió los ojos con dificultad, enfocando lentamente la mirada. «¿Todo terminó?», preguntó con voz débil. «Lo principal, sí. Drenamos el absceso, ahora estás con antibióticos. Necesitarás un par de días de reposo». Ella parpadeó, comprendiendo lo sucedido. Su expresión se suavizó. «Gracias, Diego, yo no sé qué decir». Él cubrió su mano con la suya. «No digas nada. Descansa. No me iré hasta que todo esté estabilizado». En ese momento entró Alejandro en la habitación. Traía algo de comida y agua, saludó a Vera con un leve asentimiento. «Me alegra que estés mejorando». «Gracias», susurró ella. «¿Eres el abogado de Diego?». «Se podría decir que sí», respondió Alejandro con una sonrisa, «pero ahora soy más bien tu logista». «Entiendo», respondió apenas audible Vera, y luego miró a Diego. «¿Qué va a pasar ahora?». Diego se encogió de hombros, algo incómodo. «Aún no lo sé. Habrá que pensar cómo corregir la situación con tu testimonio erróneo en el hospital. Tal vez podrías revisar los papeles que firmaste». Vera frunció el ceño. «Por supuesto. No quiero que sufras por mi culpa, pero todo era muy confuso. Me dijeron algo sobre proteger la imagen del hospital, la reputación. No presté atención». «No importa, lo aclararemos», la tranquilizó Diego. «Y otra cosa», añadió en voz baja. «Yo pagué una fortuna por la operación, pero no sé exactamente a dónde fue ese dinero. ¿Puede haber documentos que indiquen que tú asumías la responsabilidad?». «Es posible», admitió Diego. Alejandro se incorporó enseguida. «Eso es justo lo que hay que investigar. Yo puedo ayudar. Si el hospital te culpó ilegalmente y cargó los gastos a tu nombre, eso se puede impugnar. Podemos solicitar a la clínica las copias de los pagos», asintió Diego, «aunque dudo que nos las entreguen así como así». «Yo tengo algunos conocidos en Hacienda», sonrió Alejandro, mirando a Vera. «En una inspección, podríamos averiguar cómo registraron esos pagos». «Háganlo», dijo Vera con cansancio pero firmeza. Si todo eso se volvió contra Diego, puede ser parte de una maniobra financiera. Diego sintió que por fin tenían un plan. Aunque aún quedaba mucho por hacer, todo el escándalo del despido podía ser solo la punta del iceberg. «Descansa», repitió, acariciándole la mano. Vera cerró los ojos. Diego y Alejandro salieron al pasillo para hablar. Sara estaba en una banca, cabeceando. Claramente no había dormido nada. Diego le dio unos toquecitos en el hombro, despertándola. «¿Cómo está?», preguntó Sara al abrir los ojos. «Estabilizada», asintió Diego. «Gracias por apoyarnos». Ella sonrió y bostezó. Alejandro le propuso subir al cuarto de descanso del personal, donde había un sofá. Ella aceptó. Diego y Alejandro fueron a una pequeña oficina poco frecuentada,
para hablar en privado. Cerrando la puerta, el abogado preguntó: ¿qué piensas hacer ahora? Tengo que hurgar en los documentos. Averiguar quién organizó la trampa. ¿Pero por dónde empezar? Tal vez por el director, Arturo Corona, o alguien del consejo, pero hay que ir con cuidado. Podrían destruir pruebas. Diego apretó los dientes al recordar cómo Corona le había dicho amablemente: no es mi decisión. Tal vez, en verdad, él no era el cerebro. Había todo un consejo de directores, inversores. Creo, dijo Diego mirando por la ventana, que me tendieron una trampa deliberada, quizás rivales. Yo ascendía rápido, tenía avances quirúrgicos que podrían generar ingresos. Tal vez querían quitarme de en medio y apropiarse de mis métodos. Alejandro asintió. Es probable, pero necesitas pruebas. Voy a poner a trabajar a unos abogados. Si la clínica mintió sobre tu estado la noche de la operación y falsificó la firma de Valenzuela, es muy grave. De acuerdo, respondió Diego, pero Vera debe confirmar que fue manipulada. Parece dispuesta a colaborar. Le salvaste la vida. Eso espero, dijo Diego pensativo. También hay que saber quién estaba de guardia esa noche, quién registró mi llegada. Debe haber grabaciones, bitácoras. Haré una solicitud formal como abogado, ofreció Alejandro. Veremos qué responden. Y a partir de ahí, actuaremos. Diego asintió con determinación. Sentía que por fin avanzaban hacia la verdad. Pasaron un par de días. Vera se recuperaba bajo la supervisión de Diego y David Barreda. Los análisis mostraban mejoría. Ya podía sentarse y comer algo ligero. Alejandro logró obtener información preliminar desde Hacienda. Parte de los pagos de Vera se canalizaron a través de paraísos fiscales y había sospechas de que su dinero no solo se usó para la cirugía, sino también para servicios de consultoría en los que figuraba el nombre de Diego. Al parecer, la clínica quería culparlo y además hacerle devolver el dinero por una operación defectuosa. Al enterarse, Vera estalló. ¿Qué clase de estafa es esta? ¿Yo pagué al hospital y mi dinero fue a parar a paraísos fiscales? Parece que sí, respondió Alejandro. Necesitamos los extractos detallados. Es vil, dijo apretando los dientes, con el fuego brillando en sus ojos. Te lo prometo, Diego, yo misma me encargaré. Tengo contactos en el mundo empresarial. Puedo ejercer presión. Diego solo asintió en silencio, impresionado por la fuerza de Vera cuando se sentía traicionada. Ahora estaba de su lado. Al tercer día decidieron que era hora de darle el alta con seguimiento ambulatorio. Vera se sentía mejor y seguir con nombres falsos era arriesgado. David Barreda se despidió de ellos y pidió discreción con su clínica. Por supuesto, dijo Diego. Gracias, David. Te debo una. Invítame a cenar en un buen restaurante cuando se resuelva todo, sonrió Barreda. Vera, Diego, Sara y Alejandro partieron en el coche de este último, pensando dónde instalar a Vera. Volver a su mansión no parecía una buena idea. Podía haber personas al servicio de sus enemigos. Alejandro propuso una pequeña posada rural, donde no llamaría la atención. Quiero una habitación normal, dijo de pronto Vera. Estoy cansada del lujo. Nadie se opuso. Así lo hicieron, registrando todo a otro nombre para no atraer la atención de los periodistas. En una habitación modesta del hotel, Vera finalmente pudo exhalar y sentirse a salvo. Diego se quedó con ella para observarla un par de días más. Sara y Alejandro se marcharon a atender sus asuntos. El silencio del cuarto resultaba inusual. Vera estaba sentada junto a la ventana, mirando el bosque al otro lado del cristal. Diego le sirvió una taza de té de hierbas y se la tendió. Ella sonrió. Gracias. Nunca imaginé que algún día estaría en una situación así, agradeciéndole a un ex cirujano al que yo misma, sin querer, metí en problemas. Usted no tiene la culpa,
respondió él con suavidad. Le hicieron firmar esos papeles cuando estaba en un estado delicado. Lo sé, pero igual siento responsabilidad. Dio un sorbo al té y se quedó pensativa. Diego observaba su perfil sereno y, por primera vez, no veía a una mujer rica, sino a alguien agotado de luchar. ¿Por qué decidiste hacerte cirujano?, preguntó ella de repente, con una voz baja y sincera. Diego sonrió levemente. Desde niño soñaba con salvar vidas. Mi padre era médico, mi madre, enfermera. Parecía que ese era mi camino. Pero luego mi padre nos abandonó y guardé mucho rencor, aunque igual seguí en medicina. Supongo que quería demostrar que podía ser mejor que él. Vera asintió. Yo crecí en una familia de empresarios. Nos educaron para no mostrar debilidad, para ganar siempre. Por eso, para mí, perder era una catástrofe. Pero ahora he comprendido que la enfermedad no es un negocio, no se puede negociar con ella. Sentados uno al lado del otro, compartiendo sus historias, sentían cómo se derretía el hielo entre ellos. Afuera empezaba a lloviznar, pero dentro de la habitación reinaban la calma y el calor. Cuando me den el alta definitiva, iremos juntos a tu clínica y enfrentaré a esos sinvergüenzas, dijo Vera de pronto, con una confianza inesperada. Quiero que todos sepan que Diego no tuvo la culpa. Gracias, susurró él, sintiendo un nudo traicionero en la garganta. Cuanto había soportado en esos días y, por fin, veía una luz al final del túnel. Ya al día siguiente, Vera contactó con algunos conocidos del mundo empresarial que tenían intereses en la clínica, así como con miembros del consejo directivo. Descubrió que el principal instigador del despido de Diego era un inversionista llamado Sebastián González. Ese hombre estaba promoviendo sus propios intereses, suministrando equipos y medicamentos a la clínica a cambio de grandes comisiones ilegales. Según los rumores, quería reemplazar a Diego por un cirujano a su servicio para seguir con sus maniobras sin riesgo de ser descubierto. Al enterarse de esto, Vera comprendió que su operación había sido usada como excusa para culpar a Diego, presentándolo como un médico negligente. Al parecer, González propuso al consejo una jugosa estrategia de cambios de personal, y ellos aceptaron, usando documentos firmados por Vera. Siempre fue un hombre turbio, dijo Vera, haciendo una mueca mientras le contaba a Diego. Pero nunca imaginé que llegaría a semejante bajeza. Arruinar la reputación de un buen cirujano. Espero que ahora todo se aclare, respondió Diego. Pero hay que formalizarlo legalmente, que la clínica reconozca su error. Vera fue tajante. Haré todo lo posible. Tengo que reunirme con el consejo directivo. Yo misma los convocaré. Así lo decidieron. Alejandro ayudó a organizar la reunión, redactó documentos que confirmaban que Vera no había hecho ninguna declaración oficial contra Diego y además solicitó documentos adicionales a la contabilidad de la clínica. Llegó el día clave. En la misma sala de conferencias donde habían despedido a Diego, se reunieron los directivos y miembros del consejo, incluido Arturo Corona, quien se notó visiblemente nervioso al ver entrar a Diego y Vera, seguidos de Alejandro y Sara. La joven insistió en estar presente, fue ella quien inició esta misión con su profética frase, vuelve con la rica. Examínala. Se hizo el silencio cuando Vera tomó la palabra. Señores, quiero aclarar el tema de la operación que me realizó el doctor Serrano. Mi revisión interna demostró que no firmé ninguna declaración oficial sobre su supuesta negligencia. Al contrario, confirmo que el doctor Serrano me salvó la vida y que no hubo ningún problema con su profesionalismo. Observó la mesa donde estaban los gestores de la clínica. Callaban, conscientes de que enfrentarse a alguien tan influyente como Valenzuela era peligroso. Luego señaló los documentos frente a ella. Aquí veo que se introdujeron datos falsos en el informe, supuestamente con mi firma. Eso es falsificación. Además, parte del pago por la operación fue canalizado a cuentas offshore, apareciendo el nombre del doctor Serrano, aunque él no recibió nada. Esto apunta a un esquema fraudulento.
pero, intentó decir alguien, pero Vera alzó la mano para imponer silencio. Ya hablé con algunos de ustedes y sé que el instigador fue el señor González. ¿Dónde está? Todos callaron. Resultó que Sebastián González no se presentó. Corona, en voz baja, dijo: se fue de la ciudad ayer con urgencia. Perfecto, respondió Vera con frialdad. Al parecer, huye. Pero eso no lo salvará de rendir cuentas. Se volvió hacia Corona. Arturo, tú sabes que Diego es un cirujano talentoso. ¿Cómo permitiste su despido? El director suspiró pesadamente, bajando la mirada. Me obligaron. Me dijeron que si no lo hacía, perdería el cargo y cortarían los fondos de la clínica. González me presionó. Fuiste un cobarde, le recriminó Vera. Permitiste que expulsaran a alguien que salva vidas. Corona se encogió, sabiendo que todo había salido a la luz. Por fin murmuró: Diego, yo, de verdad, no quería. Pero Diego no lo miraba. Estaba en otro lugar, con amargura, pero también con alivio. Solo quería que se restaurara la verdad. Vera declaró: aquí, ante el Consejo Directivo, declaro que el despido del doctor Serrano fue ilegal. Exijo su inmediata restitución y una retractación pública de las acusaciones falsas. De lo contrario, retiraré todas mis inversiones del centro médico y presentaré una demanda por falsificación de documentos. Un murmullo recorrió la sala. La mayoría entendía que perder a una inversora como Valenzuela sería desastroso. Y nadie quería un escándalo público. Uno de los directores más veteranos inclinó la cabeza y dijo: estamos de acuerdo. El doctor Serrano puede volver a su puesto y emitiremos una disculpa oficial. Diego sintió que le daba vueltas la cabeza por la avalancha de emociones. Pensó en todo lo que había pasado en esos días. A pesar del dolor y la indignación, sabía que su lugar estaba en el quirófano y ahora tenía una nueva oportunidad de volver. Gracias, dijo en voz baja, ocultando su emoción tras una fachada serena. No quiero honores. Solo quiero ejercer mi profesión. Acordaron los términos. Diego sería reincorporado, se emitiría una rectificación para los medios y se prepararía una demanda colectiva contra González. Corona dio la mano a Diego, tratando de mostrar disposición a cerrar el conflicto. Al terminar la reunión, Diego y Vera salieron al pasillo, donde los esperaban Alejandro y Sara. Los ojos de Sara brillaban de alegría. Doctor, ¿ya vuelves a ser doctor? Sí, sonrió Diego. Gracias a ti también, Sara. Tú fuiste quien me dijo: vuelve con la rica, examínala, y tenías razón. Sara sonrió con timidez. En ese momento, solo sentí que era el destino. Alejandro dio una palmada en el hombro de Diego. Me alegra que tu reputación se haya restablecido. Solo espero que ahora trabajes con más calma, sin miedo a nuevas trampas. Seré más cuidadoso, asintió Diego, sabiendo que ya no era tan ingenuo como antes. Vera lo miraba con gratitud. Aún debía continuar su tratamiento, pero se sentía mucho mejor, también emocionalmente. Déjame llevarte, propuso. Tengo una idea. Diego no se negó. Salieron juntos hacia el coche de Vera, dejando a Alejandro y Sara discutiendo sus propios asuntos. Ya en el vehículo, ella arrancó y preguntó en voz baja: ¿ahora que vuelves a ser médico de la clínica, me atenderás oficialmente? Si lo deseas, respondió él. Quiero continuar el tratamiento. Tal vez encontrar algo de equilibrio interior. Sabes, he comprendido que todo ese dinero, ese estatus, no significan nada si uno no tiene salud. Él la miró de reojo, viendo cómo intentaba ser sincera. Por primera vez se miraban no como médico y paciente, sino como personas que habían atravesado juntos una dura prueba. Encontraremos el equilibrio, prometió Diego. Lo importante es que ahora puedo volver a ayudar. Y me alegra que hayamos sacado la verdad a la luz.
Vera asintió, con una leve pero cansada sonrisa. El coche los alejaba suavemente de las paredes de la clínica, donde su destino había sido decidido no hacía tanto. Por delante los esperaba un nuevo día, nuevas oportunidades. Y Diego, mirando la carretera, pensaba en cómo la vida a veces te arrastra al fondo solo para darte la oportunidad de salir a flote y descubrir tu verdadera fuerza. Recordó las palabras de Sara: vuelve con la rica, examínala. Sonaban casi místicas, pero al final todo tenía una explicación lógica. Maldad, fraude financiero, presión de inversores, no hubo magia en esta historia, solo pasiones humanas, vilezas, pero también nobleza, fe en la justicia y voluntad de ayudar. Diego conservaría durante mucho tiempo el recuerdo de aquel momento en que, desesperado tras su despido, le lanzó dinero a aquella joven adivina y ella, en vez de engañarlo o huir, le dio una clave para salvarse, aunque fuera en forma de consejo enigmático. Ahora sentía que su vida comenzaba de nuevo, desde una página en blanco, no solo como cirujano, sino como alguien que había pasado por el dolor y la soledad y estaba listo para nuevas relaciones, para su verdadera vocación y para la amistad. Al fin y al cabo, lo más importante era que no había traicionado su llamado y seguía salvando vidas. Y esa certeza le daba tanto alivio y alegría que solo quería sonreír. ¿Quién lo hubiera imaginado? Así termina nuestra historia, dijo Vera en voz baja, girando ligeramente hacia él en el asiento. Sí, respondió él, sonriendo. Pero lo importante es que terminó bien. Y en ese momento, le pareció ver en sus ojos no solo alivio, sino una nueva esperanza. Afuera, por fin, el sol se abría paso entre las densas nubes, como si también celebrara su victoria. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.